Dios quiere hablarnos hoy, quiere darnos sus directrices, sus mandatos. Él quiere que nosotros estemos atentos a recibir su palabra. Así que vamos a ir regresando a nuestros lugares con ese gozo, con esa actitud de recibir la palabra del Señor. Es una mañana hermosa. Es una mañana llena de la gloria del Señor, y el Señor ha preparado para este día cosas gloriosas, extraordinarias. Recuerde que la Escritura dice que vamos de gloria, o sea, la gloria de ayer ya pasó, hoy hay una nueva gloria y mañana habrá otra nueva gloria, y así vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Esta mañana tengo el privilegio de presentar a uno de los ministerios que Dios ha estado usando en Misión Cristiana en Calvario a nivel de todas las naciones, y es un privilegio para mí presentar al profeta y pastor César del Cid, a quien les pido que lo recibamos con un fuerte, pero fuerte aplauso para la gloria del Señor, y también como reconocimiento del ministerio del profeta César del Cid. Así que escuchemos, estemos atentos, Dios va a hablarnos hoy. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Podemos declarar las maravillas de Dios ahí donde estamos sentados. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es santo. Él es todopoderoso, incomparable, inigualable, el gran yo soy, mi torre fuerte. Oh, Él es mi escudo, el que levanta mi cabeza, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No los escucho declarar al Dios todopoderoso, no los escucho abrir su boca y declarar que Él está aquí esta mañana. Él está aquí en nosotros, con nosotros y sobre cada uno de nosotros. Nada de lo que hagamos, nada tiene sentido si no está en la persona de Cristo Jesús. Por eso tenemos que aprender todos, en todo tiempo, en todo momento, a exaltar, a engrandecer, a bendecir su nombre. ¿Cuándo? En todo tiempo. No solamente cuando estamos en el culto, en el servicio, en un congreso, en todo tiempo, en todo tiempo. Ese deleite debe estar y está en esta generación. Ese deleite está en esta generación. Tú eres esa generación. Todos somos parte de esa generación de la que el Señor ha hablado en este tiempo. Yo quiero que me acompañen esta mañana. Hemos estado viendo el día de ayer. Se nos hablaba acerca del reino de Dios, pero también se nos hablaba acerca de el pacto. ¿Recuerdan ustedes? Quiero que vean conmigo primer libro de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel 2. Muy bien, primer libro de Samuel capítulo 2, verso 35. Dice las escrituras: y yo me suscitaré. Primer libro de Samuel 2:35. Vamos todos juntos. Y yo me suscitaré
un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Se nos hablaba el día de ayer de que Dios buscó y ciertamente halló a un hombre conforme a su corazón. Pero también se nos condujo a entender que todos nosotros somos los que el Señor ha levantado en este tiempo conforme a su corazón. Di conmigo: yo soy conforme a su corazón. Yo soy el que él andaba buscando y lo encontró. Recuerdan que eso lo vimos ayer. Muy bien, pero dice más adelante que haya quien haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Esto tiene que ver con el pacto, un pacto perpetuo. Y luego dice: y andará delante de mí ungido todos los días. Eso quiero impartir o quiero enseñar esta mañana. Esa parte que aparece ahí en la parte final. Repita conmigo: y andará delante de mí ungido todos los días. Otra vez: y andará delante de mí ungido todos los días. El ungimiento no solamente es una necesidad, el ungimiento tiene que ver con el propósito de Dios para este tiempo. Diga conmigo: este tiempo. Pero el ungimiento tiene que ver no solamente con este tiempo, el ungimiento tiene que ver con estas personas que están hoy acá, tiene que ver con ustedes, conmigo, con todos. Este tiempo y estas personas es lo que el Señor estableció que así sucedería. Debía de acontecer aquí hoy un ungimiento. Diga conmigo: ungimiento. Muy bien, pero cuando nosotros hablamos de ungimiento, el ungimiento, mis hermanos, hay que entenderlo a la luz de las Escrituras. Quiero enseñarle a usted los 3 ungimientos que tuvo David. David tuvo 3 ungimientos. El primero lo encontramos allá en primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos juntos. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Dice en el verso 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Pero dice el verso 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás al que yo te dijere. Y usted recuerda cuando llega entonces el profeta Samuel a la casa de Isaí. Isaí tiene a sus hijos escogidos, elegidos por él. Y usted recuerda cómo es que Samuel, cuando ve al primero
él dice, este es. Vio su estatura, vio su físico, todo. Y el profeta Samuel dice, este es el que Jehová ha escogido. Y el Señor le dice, no mires su estatura, no mires su parecer. Y pasa el segundo y tampoco es, y pasa el tercero y pasa cada uno de ellos y no está allí. Y entonces Samuel hace una pregunta a Isaí y le dice, ¿estos son todos tus hijos? Porque algo extraño ha sucedido aquí. El Señor me manda a ungirlo y dice que aquí no está, no es ninguno de ellos. Entonces viene Isaí y dice, bueno, queda, allá está el más pequeño apacentando las ovejas. Y entonces el profeta Samuel le da una orden, le dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Lo que significa es que desde ese momento ya el profeta Samuel estaba reconociendo que aquel muchacho que estaba ahí en el campo cuidando las ovejas es el que el Señor había buscado y ya lo había encontrado. Por lo tanto, nadie se sentaría a la mesa, nadie podía celebrar. Los que Isaí había escogido no era ninguno de ellos. El que quería escoger Samuel tampoco lo era. El que el Señor se había escogido estaba allá afuera en el campo. Pero él dijo, deben traerlo. Ese es el que yo escogí. Ese es el que me vas a ungir. Aquel que no está aquí, ese es el que quiero que me unjas. Cuando llega David, dice la escritura en el verso 12, envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Diga conmigo, este es. Dice el verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Diga conmigo, lo ungió. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando el Señor se busca a un varón conforme a su corazón y lo halla, ¿qué es lo que el Señor realmente quiere? Que David esté cantando todo el tiempo con el arpa, que David lo sigan reconociendo todo en aquel tiempo, todo el pueblo como el dulce cantor de Israel. Lo que el Señor ha determinado es llevar a ese muchacho a reinar, porque es conforme a su corazón. Él quiere que David reine. Pero en el primer ungimiento, David no comienza a reinar. El primer ungimiento tiene que ver con un nombramiento. ¿Ya? Tú eres el próximo rey de Israel. Pero ese nombramiento no significa que, bueno, no pasó nada. Desde ese momento dice que el Espíritu de Dios viene sobre David. Cuando hay un ungimiento que ha sido decretado por Dios, no estamos hablando de cualquier ungimiento que se le antoja a alguien y comienza a ungir a diestra y siniestra. No, estamos hablando de un ungimiento que va a tener trascendencia. Ese ungimiento tiene un propósito. El Señor dice, úngelo, levántate, este es. Sin embargo, en ese momentito no se llevaron a David para que se sentara en el trono. Di conmigo, elección. Cuando el Señor confirma su elección, unge entonces Samuel a David, pero hay un reconocimiento de Dios mismo, porque envía, dice, a su espíritu desde ese día en adelante.
Pero el siguiente ungimiento lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Dice allá en el verso 3: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y verso 4 dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. El segundo ungimiento de David es para que él gobierne, pero sobre Judá. Recuerdan, el primero es cuando el Señor está confirmando su elección, está nombrando a David. El segundo es cuando David ya lo establecen como rey, pero sobre Judá. Y el tercero dice ahí mismo en segundo de Samuel, capítulo 5 y verso 3: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Diga conmigo: sobre Israel. Entonces David está preparado para cada uno de estos ungimientos. Pero el Señor ha mostrado que ese día, esta mañana, debe ser ungida esta generación. Pero este no va a ser cualquier ungimiento. Este va a ser un ungimiento, no como sucedió en el primer ungimiento o en el segundo, porque el Señor ha mostrado que el ungimiento del día de hoy tiene que ver con que esta generación va a gobernar sobre todo. Esta generación, ha dicho el Señor, va a salir para conquistar todo, no solamente una área, no solamente un territorio, todo. Este ungimiento tiene que ser trascendental. Digo conmigo: eso tiene que ver con nosotros. Ahora dile que está a la par: eso tiene que ver conmigo. Cuando hablamos de un ungimiento que viene de Dios, los ungimientos que vienen de Dios tienen propósito. Por eso, si vemos nosotros Levítico capítulo 7, vamos a Levítico capítulo 7. Dice allá en el verso 35: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Verso 36: la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que dice que él los ungió. Desde el día, otra vez, que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Di conmigo: ungimiento generacional. El ungimiento que el Señor estará haciendo hoy es un ungimiento que va a trascender, tiene trascendencia, va a ser generacional. Pero este ungimiento no solamente es generacional, tiene trascendencia.
este ungimiento también tiene permanencia. ¿A qué nos referimos con permanencia? El ungimiento que el Señor va a hacer hoy no es producto de un momento, de un acto solamente. Es un ungimiento que tendrá permanencia. Por eso dijo: andará ungido delante de mí todos los días. Andará ungido delante de mí todos los días. No es un ungimiento de que, qué lindo estuvo, me ungieron, pero de aquí a poco tiempo o pocos días, otra vez tienen que ungirme. Yo siento que ya perdió. Esto no va a perder ningún efecto. Este ungimiento tiene que ver con permanencia. Digan conmigo: permanencia. Dice allá en Primera de Juan, vamos rápido, Primera de Juan capítulo 2. Dice en el capítulo 2 de Primera de Juan y verso 27. Voy a quedarme en la primera parte del texto, que es lo que interesa en este momento. Dice Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Repitamos esa parte otra vez, todos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Está hablando de una unción permanente. Digo conmigo: permanente. Entonces, cuando el Señor unge, los ungimientos de Dios son ungimientos trascendentales, son ungimientos que va a afectar poderosamente a las generaciones. El ungimiento que viene de Dios es un ungimiento que tiene permanencia, será permanente. Andará delante de mí ungido todos los días. Pero también este ungimiento tiene pertenencia. Diga conmigo: pertenencia. Dice en Hechos capítulo 10 y verso 38, un texto que ustedes lo han leído varias veces, pero dice allí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice claramente cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Pero luego dice: y cómo éste anduvo haciendo, dice la Escritura, cómo éste anduvo haciendo, ¿qué? Cuando Dios unge, Dios está diciendo: te unjo porque me perteneces. Lo voy a repetir. Cuando Dios unge, Él está diciendo: te unjo porque me perteneces. No te perteneces a sí mismo, no le perteneces a nadie más, le perteneces a aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo y te llamó y que determinó hoy que debes ser ungido por Él y delante de Él para todos los días que vendrán. Si ponemos atención en 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, dice
en el verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Vamos, leámoslo en voz alta todos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice claramente, y el que nos ungió es Dios. El ungimiento que viene de Dios, entonces es un ungimiento generacional, va a trascender. El ungimiento que viene de Dios tiene permanencia. No es por un momento, no es solamente por el Congreso, es algo que estará permanentemente en nosotros. Pero el ungimiento que viene de Dios también tiene pertenencia. Él nos sella a nosotros y a través de este ungimiento Él determina que le pertenecemos, pero que estamos habilitados para lo que Él quiere. Por eso es necesario que entendamos el propósito. El ungimiento tiene propósito. Diga conmigo, el ungimiento tiene propósito. Esta generación debe tener claridad acerca de este ungimiento. ¿Por qué? Porque así como el Señor hizo un pacto con Misión Cristiana del Calvario, es un pacto perpetuo, es un pacto generacional. El Señor dice en su palabra que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios. Pero me llama mucho la atención que el Señor lo sella con ungimiento. Él es aquel que ha dicho: yo te escogí, te puse nombre, mío eres tú, te daré por herencia a las naciones. Yo te escogí, mío eres tú, te puse nombre. El Señor te ha puesto un nombre, por eso tú y yo somos Misión Cristiana del Calvario, y todo aquel que oiga acerca de este nombre sabrá que grandes cosas Dios no solamente dijo, sino ha hecho. Cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, cuando me vean a todos, sabrán que Dios es grande, que Dios es poderoso, que verdaderamente hizo un pacto con nosotros, un pacto generacional, un pacto trascendental, un pacto que tiene permanencia y un pacto que dice: ustedes me pertenecen. Por eso somos muy diferentes, porque aunque nos ven como una organización más, nosotros sabemos quiénes somos, porque Él nos ha dado identidad. Tú y yo sabemos quiénes somos, pero cuando el Señor unge, tiene un propósito. ¿Recuerda ustedes aquella mujer cuando vino a ungir los pies de Jesús? Jesús dijo: esta se ha anticipado y me ha ungido para mi sepultura.
aún ese ungimiento, esta mujer estaba haciendo exactamente lo que debía de hacer. No fue que se le ocurrió, no fue que dijo, ¿será que voy o será que no voy? Esta mujer no dijo, si a mí ni me invitaron. Y peor en la casa, miren en la casa que fue este hombre fariseo. Ella tomó el frasco, fue a la casa, se entró directamente a donde estaba Jesús, quebró el frasco, lo derramó sobre él, comenzó a ungirlo, porque estaba escrito que así debía de ser. Ya estaba determinado que Jesús debía de ser ungido, y aún para su sepultura. El ungimiento es para, di conmigo, el ungimiento es para. A David fue ungido entonces, ¿para qué? Para ser rey. Fue ungido para gobernar. Cada ungimiento tiene un propósito definido para Dios. Pero entender el ungimiento es vital. Andará delante de mí ungido todos los días. No se trata de que yo me sienta ungido, es que estoy y soy ungido delante de Él todos los días. Cuando te subas al bus, cuando te subas al vehículo, cuando te subas al taxi, cuando vayas a la tienda, cuando vayas al almacén, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la empresa, cuando andas por la calle, tú tienes que caminar a la altura de las demandas del reino de Dios, porque donde quiera que tú vayas, el Señor estará diciendo, ahí va mi ungido, ese es mi ungido, aquel que yo escogí, aquel que es conforme a mi corazón, aquel que yo ungí y aquel que yo le he dado pertenencia. Pasaron aquellos tiempos en donde alguien podía creer que solamente dentro del templo o del servicio, en un tiempo glorioso, ahí me siento diferente. No. Andarás por el mercado y sabrás que caminas ungido, ungida para Dios. Pero el ungimiento, por eso es importante entenderlo, porque Jesús mismo dijo, me ha ungido para. ¿Para qué ungió Dios a Jesús? ¿Para qué ungió a Jesús? Solo escucho a alguien que me dice acá, ¿para qué ungió a Jesús? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué ungió a Jesús? ¿Para qué lo ungió? Por eso esta generación no puede quedarse y no se va a quedar pasiva ante este ungimiento, porque va a hacer exactamente lo que el Señor ha dicho que debe de hacer. No se trata de decir, muy bien, esto como escuchamos nosotros ayer, no solamente es un eslogan. No solamente se trata de tomar una foto a través del celular y guardarla y decir, qué lindo estuvo, ahora esperemos el que viene. Esto tiene que tener trascendencia, porque dice enviados a establecer el reino de Dios. El apóstol Ronald nos explicaba acerca de esta estrella, que lo que está
diciendo exactamente, está mostrando como la brújula, está mostrando los 4 puntos cardinales, en donde enviados vemos nosotros que tiene que ver con el norte, con el sur, con el este y con el oeste. El impacto que nosotros estaremos teniendo en el mundo debe ser un impacto real, en donde ustedes y yo entendemos que si una mujer de Samaria sale corriendo y solamente ella convulsiona a toda una ciudad, cuanto más aquella generación que fue escogida desde antes de la fundación del mundo y que el Señor la ha llamado y la ha ungido y está diciendo: yo los envío a ustedes. Jesús dice en Lucas capítulo 4 y verso 43: pero Él les dijo, es necesario, digamos todos juntos, es necesario. ¿Qué sigue diciendo? Porque para esto he sido enviado. Ya me llama la atención como Jesús dijo, es necesario. Recuerden que Jesús fue ungido. Un ungido conoce y entiende las necesidades del reino de Dios. Por eso Jesús, ella está ungido. Y Él dice, es necesario. El apóstol Pablo dice, me es impuesta la necesidad. Es que yo entiendo que mi necesidad hoy es sacar mi carrera. Mi necesidad hoy es plantar el negocio o que se levante el negocio. Mi necesidad hoy es echarle ganas para que me puedan dar ese aumento al que he estado yo apuntando y que me den esa plaza. Esa es mi necesidad. Pero entonces, ¿cómo entiendo las necesidades del reino? Si yo tengo mis propias necesidades. Cuando se dio la orden o le fue dada la orden a Moisés que se ungieran todos los utensilios que se encontraban en el tabernáculo. Recuerdan que todo lo que sucedió en aquel tiempo es figura de lo que había de venir. Entonces, cuando fue dada la orden que se ungiera todo lo que estaba en el tabernáculo, en ese tiempo es todo aquello que se encuentra en Cristo, dentro de la persona de Cristo. Como tú y yo nos encontramos en Cristo, nos encontramos dentro de su propósito. Entonces debemos de ser ungidos y entender las necesidades del reino, que son una prioridad para ti y para mí. Por eso es más, buscar primeramente el reino de Dios, porque si esta generación lo entiende, y no solo lo entiende, lo ejecutará correctamente. Es que estoy en el reino de Dios y estoy estableciéndolo, identifico las necesidades del reino, pero no soy pasivo, sino que estoy haciendo lo que me demanda el reino de Dios. Entonces, ¿en dónde queda mi carrera universitaria? ¿En dónde queda mi profesión? ¿En dónde queda entonces
mi trabajo, mi negocio. Tengo que cerrarlo, tengo que renunciar del trabajo, tengo que dejar mejor mi carrera. Por cierto, alguien podría decir, y no me ha ido muy bien en la U, esta palabra me cae re bien, para mejor dejar la U. Cabal, mañana me toca un examen y no estudié. Es de Dios lo que usted está diciendo. Diga conmigo, esa generación no somos nosotros. Esa generación no somos nosotros. Esa generación no somos nosotros. Nosotros somos una nueva generación. Tú no eres una generación de evangélicos. Tú eres la generación de los escogidos de Dios. Como un paréntesis, si algo les ayuda, y que nos va a ayudar a todos, por supuesto. Los evangélicos son mediocres. Y cuando les empieza a ir mal en el trabajo por su mediocridad, comienzan a decir los evangélicos: yo siento que ya no es voluntad de Dios que esté en este trabajo. ¿Me está entendiendo? Entonces los evangélicos comienzan a hablar y a actuar así. Quieren aumento, no les aumentan, comienzan a trabajar mal. Es que lo que quiero es que me echen. ¿Y por qué? O que me despidan, porque así me dan mi tiempo. Porque si no, si yo les digo bye, ellos felices de la vida no me van a dar nada. Entonces la cultura del evangélico es: me porto mal, no hago las cosas que me piden, hago lo que me da la gana y en cualquier momento me corren, pero ahí va mi chequecito. Ya conmigo, mediocridad. Así piensa, así actúa el evangélico. El negocio, bueno, entonces no hace lo que le corresponde porque solo está esperando que sea Dios quien lo haga. Señor, este negocio es tuyo, tú me lo diste, todo es tuyo. Claro, como estoy hablando de los evangélicos, como debe por todas partes, y los proveedores van a llegar todos los días. Es tuyo, Señor, tuyo, ¿verdad? Pero cuando se trata de que ese negocio cumpla el propósito de Dios, espérame, Señor, espéreme, pastor, apóstol, profeta, espéreme, todo tiene su lugar. Este es mi negocio, esta es la iglesia, esta es la universidad. Separamos todo, ¿verdad? Hay los evangélicos. Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque yo tengo que entender con claridad cómo funciona, cómo lo entiende aquellos que no tienen que ver con nosotros, para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Todavía no logro comprender. Quisiera una luz para entender mi profesión, mi negocio, mi trabajo. ¿Cómo hago para cumplir el propósito de Dios? Muy bien, un principio fundamental. Jesús, en este texto que nosotros acabamos de leer, verso 43,
dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces tenemos todos juntos que vaciarnos de otros intereses que no sean los del reino en primer plano. ¿Cómo establezco el propósito de Dios? Soy una generación ungida y he sido enviado. Muy bien. En la universidad, recuerdo que en la universidad las universidades es muy notorio que siempre te van a dar el espacio y si no, lo vas a buscar. Estuve en una universidad aquí en Guatemala donde a cada poco habían espacios. Por ejemplo, el licenciado, el catedrático no llegaba a su periodo y entonces estaba con otro hermano en Cristo y yo estaba muy necesitado de hacer lo que el Señor decía. Sin embargo, yo le digo, mira vos, ¿cómo hacemos en este lugar, aquí en la universidad? Nos habían dicho tanto, la universidad es el mundo, tenga cuidado, la universidad es una perdición. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y entonces de repente él me dice, pues hagamos lo que debemos hacer. Le dije, pero ¿cómo? Y me dijo, vienen las oportunidades. Dije, está bien. No entendía todavía. Y seguíamos en las clases. De repente, un día no llega el licenciado, el catedrático, al su periodo. Y entonces anuncian, el catedrático de hoy no va a venir, el periodo es libre. Entonces todos salen a caminar, a comprar, a esperar, ¿verdad? Porque todavía no se ha terminado el tiempo. Ese es un periodo nada más. Entonces me dijo aquel, llegó el tiempo. ¿Qué? ¿Periodo libre? Sí, ya anunciaron. Pues es el tiempo, me dijo, de hacer lo que nos corresponde. Y me dijo, vamos pues, que pero todavía iba así medio tratando de entender, va. Y entonces dijo, muy bien. ¿Le entras vos o le entro yo? Dale vos, le dije. Es verdad. Muy bien, me dijo, muy determinado. Y comenzó a evangelizar a un grupo que estaban allí. Y yo veía con qué facilidad les hablaba y con qué facilidad les presentaba a Cristo. Y estaban escuchando los estudiantes. Y de repente comienzan a debatirle y comienzan a decirle, Dios no existe. Y él comienza a hacerlo, pero él estaba apasionado, yo viéndolo. Todos estaban ahí atentos y le debatían y le decían, no, que Dios no existe. Y yo oyendo decía, yo lo oía a él y miraba las reacciones de ellos y decía, yo quería aceptar otra vez de oírlo. De verdad, lo hacía tan bien que yo estaba compungido de que va a resistirse. Y entonces le dijeron, platicamos después, te vamos a oír, pero después. Me acordé de aquel rey Agripa. Andate, le dijo Pablo, ahí después te voy a oír de otras cosas, porque por poco me persuades. Entonces aquel por poco, pero no los persuadió. Pero dijo, va, venite vos, vamos. Y vamos con vos. Y entonces los saluda a otros que estaban ahí en otro lado. Y me presenta y dice, él tiene algo que decirles a ustedes.
Pues anduvo con cuentos. Una vez lo hizo y luego, adelante, mi estimado. Y recuerdo aquella experiencia cuando una jovencita comienza a llorar y dice: yo estaba necesitando como agua en el desierto, agua fresca, que alguien viniera y me presentara a alguien que de verdad puede transformar mi vida. Cuando terminamos de ahí, yo quería dejarlo solo a él y salir corriendo para irles a hablar a todos los que estaban allí. Es que me cuesta entender aquellos que dicen: pero es que no puedo por la U. Es que no puedo por el negocio, me demanda tanto. El negocio, recuerda algo: tú no viniste a este mundo para ser un comerciante. Tú no viniste a este mundo para ser un profesional. De paso, eso es parte del paquete. Tú viniste para cumplir el propósito de Dios por sobre todas las cosas. El negocio, la universidad, el colegio, el trabajo solo debe servirse para ese propósito. No podemos permitirnos angustias que el Señor no trae para esta generación. Es que ¿cómo hago para pagar? Me toca, ya viene el proveedor. Decirle que no estoy, que no, sí. El Señor dice: te he puesto, te planté ahí en ese negocio, sí. Señor, tú me lo diste, es tuyo, sí. Óyeme, yo te planté ahí, porque cuando yo te planté ahí, yo ya había visto aquellos proveedores que iban a llegar y ellos necesito que me conozcan. A ellos hay que establecerles mi reino. Es que yo ya había visto ese negocio. Imagínate si te escogí desde antes de la fundación del mundo, ya sabía quién eras, cómo te ibas a llamar. Y yo ya había visto a los clientes que iban a pasar y entrar por esa puerta. Y yo dije: muy bien, mi escogido. Aprovechar el tiempo, porque por esa puerta entrará gente que yo también he escogido y he llamado. Por eso esta generación no se pierde, no se va a perder en otros intereses. Así es en el trabajo. Alguien puede decir: fíjese que yo soy buen empleado, soy tan bueno. Yo empecé desde abajo en la empresa, en la compañía donde yo me encuentro. Desde abajo comencé. Hoy tengo tal posición, estoy en tal plaza. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo tienes de estar laborando en esa empresa, en esa fábrica, lo que sea? Dice: ya llevo 10 años para la gloria de Dios. Pero en 10 años no es posible que no haya alcanzado ni siquiera a un compañero o compañera de trabajo. Esta generación está entendiendo para qué fue plantada. En ese negocio, en ese trabajo, en el colegio, en la universidad. Alguien puede decir: pero yo, puros oficios domésticos, ama de casa, la tienda, en la panadería, en el mercado. Hay alguien que Dios ha visto y dijo: a través de ti llegaré a ella, llegaré a él, porque tú expresas
a Cristo y estableces mi reino en todo lugar. No olvides, andarás delante de mí ungido todos los días. Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, Juan 17:18, yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste, yo los he enviado. Pero Él nos envía así como Él fue enviado. Jesús fue ungido y luego fue enviado. Así como tú me enviaste. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Lo que tú hiciste conmigo, exactamente, yo hago con ellos. Por eso en el verso 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entender con claridad lo que Jesús hizo, y es exactamente lo que Él está enviándonos a nosotros a hacer. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El evangelio del reino de Dios debe estar corriendo por tus venas. ¿Cuándo? Todos los días, a cada instante. Y tenemos que entender que el ungido aprovecha cada momento y cada lugar es propicio para establecer el reino de Dios. Esta generación no es la generación que va a decir, el pastor, muy bien, ya oyeron todos, nos juntamos el domingo a las 2 de la tarde en el parque para hacer un evangelismo ahí. Y ahí todos pongámonos a orar y a ver quién el Señor quiere traer al parque. Esta generación va a aprovechar los recursos que el Señor le ha dado. Esta generación que será ungida esta mañana es una generación que entiende que todo lugar donde pisen la planta de sus pies se estará estableciendo el reino de Dios. Así ha dicho el Señor, y tú has sido escogido, tú has sido escogida para establecerlo. Aprovechar cada momento. Estábamos nosotros cenando en Guayaquil, en el Ecuador, un restaurante, cuando de repente llega la señora que nos sirve la comida y está muy atenta y nos dice, bueno, ¿qué van a pedir? Y bueno, cuando ella llega y va a tomar la orden, le digo, ¿puedo hacerle 2 preguntas? Y me dijo, sí. La primera, ¿cómo se llama? Me dijo su nombre. Le dije, la segunda, ¿puede usted solo por un momento contarme qué le está sucediendo a uno de sus hijos? Le estoy hablando de este hijo que tiene que ver con esto y esto. Aquella mujer casi suelta la libreta que tiene en las manos y me dice, ¿usted quién es? Y le dije, ¿sabe qué es lo más importante en este momento? Es lo que el Señor quiere hacer en usted y con usted. Y lo que haga a través de mí es importante, pero quiero que usted sepa algo. Estoy aquí para establecer el reino de Dios y usted todavía no se ha ido para tomar lo que nosotros vamos a comer, pero me interesa que el reino de Dios se establezca en su vida.
me dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe usted algo? Yo estoy tan necesitada de que Dios haga algo conmigo. Me dijo, yo voy a tal iglesia, no evangélica o cristiana, como usted quiera llamar. Fíjese que llegué a la iglesia, a los pocos días me mandaron a exorcizar. No a mí, me mandaron a que fuera a exorcizar gente. Y mire, yo con miedito fui y comencé a hacer lo que otros hacían. Y le dije, lo que sucede es que estoy aquí para anunciarle que la luz de Cristo ha venido hoy sobre ti y que eres necesaria en el reino de Dios. El Señor te necesita a ti ahora. Óigame, esta generación que está hoy viendo y escuchando es la generación que entiende que no va a hacer las cosas en base a un programa, en el sentido de que nos juntamos para ir a evangelizar el domingo a las 2 de la tarde en tal parque. No es así. Es que cada momento es importante y es necesario para que entendamos nosotros, primero, que fuimos ungidos. Segundo, ¿para qué fuimos ungidos? En todo lugar donde tú te muevas, allí el Señor va a decirte, este es tu tiempo. Este es el tiempo de establecer mi reino. Este es el tiempo de manifestar mi gloria. Este es el tiempo de expresarme. Este es el tiempo por el cual se habló acerca de ti, que tú serías ungido, tú serías ungida para hacer esto. Algo está sucediendo en Misión Cristiana del Calvario. Escuchábamos ayer que se decía la juventud que está en las iglesias de Misión Cristiana del Calvario. Esa es una juventud que entiende que lo que está escrito debe hacerlo, debe aplicarlo, debe ejecutarlo. A ver, ¿por qué se vienen aquí adelante a danzar si nadie los llama? Porque han entendido que el Señor ya dijo que nosotros danzaremos delante de su presencia. Punto. A ver, entonces salen de su lugar, salen corriendo y comienzan a danzar. Solo ejecutan lo que ya está escrito. Ya. Entonces, establecer el reino de Dios evangelizando no es un asunto de cómo le hago. Nadie dijo, a ver, ¿y cómo hago para danzar? ¿Primero muevo este pie o es primero este otro? Simplemente sale de tu lugar y dices, es tiempo de danzar delante de la presencia de mi Dios. Nadie te enseñó cuál es el primer pie. Nadie te dijo, hay un primer paso para danzar. Nadie te lo enseñó. Sencillamente lo haces muy natural. ¿Qué harías si alguien te dijera, enséñame a danzar? ¿Ah? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le haces para no caerte?
Es que con estos zapatos me cuesta. Es exactamente lo mismo cuando alguien te dice: ¿y cómo le hago para establecer el reino de Dios? ¿Cómo le hago para evangelizar? Dile: vamos y hazlo tú. Y luego deja que él o ella anuncie también las verdades del reino. Por eso los envió de dos en dos. Mejor son dos que uno. Esta juventud, esta generación hace exactamente lo que el Señor ha dicho que debe de hacer. Por eso es de que alzas tus manos, lo exaltas, le alabas, le adoras. Nadie te dijo qué debes decirle primero, qué debes decirle después. A ver, ahí en tu lugar, levanta tus manos y comienza a exaltarle a Él. No hay música, no hay piano, no hay guitarra. Comienza a darle gloria, honra, alabanza, exaltación ahí en el lugar donde tú te encuentras. Porque eso nadie te lo ha enseñado. Es el Espíritu Santo que está produciendo algo en tu espíritu y te dice: este es el tiempo en el que tú abres tu boca y exaltas al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo, aquel que te dijo: yo te he llamado por amor de mi nombre, yo te he amado también, te llamé, te escogí. Esta generación es una generación diferente. Esta generación rompió con los esquemas religiosos y tradicionales. No olviden esto. En Ezequiel, vayan juntos conmigo a esta escritura. Ezequiel. Dice en el capítulo 40. En el verso 4. Ezequiel 44, ¿cómo dice ahí en voz alta? Eso se lo oí bien, hermana. Óigame, esta generación va a tener no solo tres, escuche con atención, pero hay tres características mínimas que va a tener esta generación. Dice en el verso 4: mira con tus ojos. Dice, mira, repite conmigo: mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Oye, es una generación con ojos abiertos, es una generación con oídos abiertos. Lo explico. Es una generación que tiene los ojos abiertos porque nunca va a perder de vista el diseño, el propósito de Dios.
No podrán enseñarte otra cosa. Y si alguien enseñara algo distinto, lo identificas y dices, no, 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 no. Tengo ojos abiertos, yo miro con mis ojos. Conozco el diseño. Oye con tus oídos, porque esta generación sabe escuchar a Dios, sabe escuchar las directrices que el Señor está dando y sabe obedecerlas. Pero dice, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Esta es una generación verdaderamente apasionada por Él. No estará haciendo nada sintiéndose forzados, estarán haciéndolo deleitándose en Él. Que no hablamos de identidad porque oímos que otros hablan de identidad, sino porque nosotros mostramos la identidad de quienes somos en Cristo. No hablamos de carácter porque otros hablan de carácter, sino nosotros mostramos el carácter de Cristo. No hablamos del reino de Dios porque otros hablen del reino de Dios, sino lo establecemos a través de nuestro estilo de vida. Apasionados por Él, apasionado cuando te levantas, apasionado cuando caminas, apasionado cuando vas para el trabajo, apasionado cuando vas para el negocio, apasionado cuando vas a la universidad. Una generación que habla diferente, una generación que actúa diferente. No es una generación que va a decir, hoy es lunes, no tengo ganas de nada. Es una generación que cuando es lunes por la mañana y está nublado y lloviendo, se parará y dirá, Señor, este es el día. Este es el día que has hecho para que yo te exprese. Este es el día en que yo te expresaré a ti, porque para eso fui escogido. No se trata solamente de imagen. La imagen de Cristo es una cosa, pero expresar a Cristo es otra. No solo se trata, yo quiero parecerme a Él. Este varón es conforme a mi corazón, pero ¿quién hará todo lo que yo quiera? Un modelo a seguir va a ser comparado como aquellos muchachos en Babilonia, cuando se para Daniel y dice, solo necesito que hagas la prueba por 10 días. Y entonces aquel hombre, aquel eunuco dice, el jefe de los eunucos, pero es que si el rey mira el rostro de ustedes, todos pálidos, todos débiles, me va a cortar la cabeza. Le dijo Daniel, solo déjame probarlo. No es déjame intentarlo. Daniel, quería probar lo que él estaba diciendo. 10 días, necesito solamente 10. Y haces una comparación. Y en 10 días, tan solamente 10 días, cuando el jefe de los eunucos compara los rostros de estos muchachos con los de los otros muchachos que se contaminaban, fue una diferencia radical.
vio a estos robustos, los vio diferentes. Esta generación va a marcar la diferencia. Será notorio quién eres tú y quién soy yo en Cristo, que aún en el rostro estaremos expresando la naturaleza de Dios. Estaremos expresando a Cristo, estaremos apasionados por Él, pero estaremos cada día: Señor, estoy ungido delante de ti para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú me enviaste a hacer a este mundo. No soy del mundo, te pertenezco a ti. Estos ¿qué se creen estos de la misión cristiana del Calvario? En la ciudad, en la aldea, en el pueblo donde tú te encuentres, lo que fuera, la nación, tarde o temprano vas a escuchar que alguien hable así. Por ahí andan algunos diciendo que fueron enviados para establecer el reino. Usted como que es uno de ellos. Sí, solo le voy a aclarar algo. No soy de los que andan diciendo, soy de los que lo está haciendo. Estamos estableciendo el reino de Dios. Estamos declarando a los principados, a las potestades, al mismo mundo. Estamos diciendo: para esto fui enviado, para esto fui ungido, para hacer lo que mi Padre me mandó a hacer a este mundo. Ponte de pie, por favor. Todos de pie. Jesús en el Salmo 48, Jesús y el salmista mismo nos enseña, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esta es la generación que se agrada haciendo la voluntad de su Padre. Esta es la generación. Sigue diciendo: y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está metida. No solamente repito por repetir. Entiendo que esa ley está dentro de mí. No solo es lenguaje, no solo es de decir palabras o términos que hoy se usan dentro de Misión Cristiana del Calvario. Es que es algo tan natural en mí, porque tu ley está metida en mi corazón. Por eso es la generación que entiende para qué fue enviada. Ya está establecido en la aldea donde tú vienes, el pueblo o el barrio, como fuera, la ciudad, la nación. Que debe ser alcanzada por los ungidos, que entendieron el propósito del por qué fueron ungidos. Un ungimiento trascendental,
generacional. Un ungimiento permanente, no de un momento solamente. Se trata de todos los días andarás delante de mi ungido. Un ungimiento de pertenencia, en donde Él ha dicho y te sigue diciendo: mío eres tú. Por eso esta generación no es la que llega delante de Dios presentándole sus planes, sus anhelos y sus sueños, sino es la generación que llega delante de Él diciéndole: aquí estoy para cumplir tu propósito, para hacer tu voluntad. Él no ha dicho ni está diciendo: deja tu profesión. Él no ha dicho ni está diciendo: deja tu negocio, tu trabajo, deja la universidad. Él está diciendo: allí cumple mi propósito, que me conozcan a mí. Tú estás alcanzando esa imagen, vamos alcanzando esa imagen, pero expresando a Cristo, expresando su plenitud en todo, en todo, entendiendo cómo se mueven las aguas. Cuando algo sucede, se agolpa la gente, se asustan. Pero esta generación entiende los propósitos claros que Dios tiene para las cosas. Hace poco hubo un temblor muy fuerte. Aquí en la capital lo sentimos bastante fuerte. Inmediatamente los medios entran en acción. Los medios hacen lo que a ellos les compete. El gobierno hace lo que a ellos les compete. Pero la iglesia tiene que entender que le corresponde. El Señor no ha dicho cuando pasan cosas como estas, porque de esto hemos oído y seguiremos oyendo. Mientras otros dicen: es tiempo para recaudar víveres, ropa, comestibles, agua, y la iglesia también da agua. Sí, no es que eso no debamos hacer nosotros, pero es que tenemos que entender el movimiento de las aguas. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, a sus escogidos, a sus ungidos? ¿Por qué Jesús, la tempestad, ahí está Él? Esa circunstancia era idónea, era fabulosa para expresar la naturaleza del reino de Dios. Por eso esta generación tiene que entender eso. ¿Hacia dónde están corriendo los vientos? ¿Cuál es el movimiento de las aguas de Dios? Porque ciertamente las aguas y el río de Dios entró a Misión Cristiana al Calvario y no podemos ignorarlo. Y su palabra dice que habrá vida por haber entrado allá estas aguas.
y habrán muchísimos peces de diferentes especies por haber entrado esas aguas. Por eso estas aguas no son para chapotear, no son para jugar con los pies, es para sumergirse, pero también para lanzar la red, porque junto con esas aguas el Señor dice: preparen sus redes, porque por haber entrado a estas aguas serán muchísimos peces, serán incontables y de diferentes especies. Eso es conocer y entender qué traen las aguas, el río de Dios. No tiene que ver solo con adoración, eso es parte de. No tiene que ver solo con ese fluir fresco, es parte de. Tiene que ver con que la misma naturaleza de Dios ya está en medio de nosotros. Alza tus manos ahí donde estás, alza tus manos y exáltale, alábale, adórale, bendícele a Él, porque dentro de unos momentos, esta misma mañana, habrá un ungimiento trascendental. Ese tiempo es vital. Ese tiempo. Otereme que hay cananamas a repetir nanamas toro indeki y a atarabash o que revestende revestaya katienda. Esta es la generación que sabe abrir su boca. Esta es la generación que sabe